En este caso, pues hablaremos de las sales. Es otro de los grupos funcionales más extensos y más complicados que eh, para los estudiantes al momento de nombrarlos. Tanto los oxoácidos como las sales, pues son grupos cuya nomenclatura pues varía bastante, no es tan parecido a los otros grupos funcionales. Entonces, en ese sentido, esto un segundito por acá. ¿Qué es una sal? Una sal es el resultado de la combinación de un ácido con una base, donde el ácido puede ser ya sea un hidrácido, que se caracterizan simplemente porque tengo hidrógeno unido a un no metal. Tienen ustedes a la mano el video relacionado con la nomenclatura de hidrácidos. O puede ser un oxoácido u oxácido donde yo tengo un hidrógeno, un elemento X y oxígeno. Tengo dos tipos de compuestos, ¿vale? Cuando el ácido del que proviene, de donde se forma esta sal, es un hidrácido, pues hay que recordar que el nombre de ese ácido termina con la palabra hídrico. Cuando yo quiero nombrar una sal derivada de un ácido hídrico, yo lo que debo hacer es cambiar esa terminación en la sal y no poner hídrico, sino poner uro. Pero si nuestro ácido es un oxoácido y yo formo la sal, los oxoácidos, según la nomenclatura tradicional, que es la nomenclatura más común y recomendada, terminan en oso y terminan en ico, en alguna de estas dos opciones. Todos los ácidos, se fijarán ustedes en el video, los oxoácidos terminarán en oso o terminarán en ico. En cuanto a las sales, si un ácido, su nombre, termina en oso, la sal respectiva debe llevar el sufijo ito. Y si el ácido termina en ico, la sal respectiva deberá terminar en ato. Entonces ahí es muy común un refrán muy útil en química para el nombre de estos compuestos. Entonces, cuando el oso Cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. Entonces aquí que podemos resaltar que si nuestro ácido oxácido termina en oso, la sal respectiva deberá terminar en ito. Que si el ácido termina en ico, la sal respectiva deberá terminar en ato. Entonces esto es muy útil al momento de nombrar nuestras sales. Repetimos, si nuestro ácido de partida termina en hídrico, nuestra sal terminará en uro. Cuando nuestro ácido termina en oso, nuestra sal respectiva, el anión, terminará en ito. Cuando el ácido termina en ico, nuestra sal terminará en ato. Teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de los ácidos, vean. Hidrácido, hidrógeno más un no metal, un oxoácido, hidrógeno, otro elemento y oxígeno. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, en ese sentido, voy a borrar por aquí el lienzo y vamos a dar diferentes ejemplos. Entonces, yo podría nombrar esta sal que está por aquí. Iniciemos con esta. Entonces, en este sentido, siempre que tengamos una sal, una característica es que tendremos primero un metal unido a un no metal. Y si queremos hacerlo un poco más general, vamos a tener un catión unido a un anión. En ese sentido, el catión siempre será la parte positiva, obviamente, de la molécula y será el que está escrito en la parte izquierda. El anión será la parte negativa
y será el que está escrito a la derecha. Generalmente, ¿qué tenemos como catión? Los cationes siempre serán metales o un ion muy famoso que se llama el NH4 con una carga positiva, que es el ion amonio. Ellos son los que nos pueden servir como cationes. ¿Qué vienen siendo los aniones? Los aniones son las partes que vienen derivadas de los ácidos. Y entonces puedo tener aniones que sean monoatómicos, como este caso del cloro, o algunos aniones que vienen acompañados con oxígeno. ¿Qué significará? Que esos aniones serán los derivados de los oxoácidos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se debe dar el nombre de una sal? Siempre se debe nombrar primero el anión y luego el catión. Entonces, en este caso aquí tendré cloro, que es del anión que yo tengo aquí, que es el anión cloruro. Y entonces, en ese sentido, yo deberé dar el nombre como una combinación del sistema tradicional con el sistema stock. Yo lo puedo hacer de esa manera. Es decir, que el anión lo voy a nombrar siguiendo la nomenclatura tradicional y la parte positiva la puedo nombrar usando el sistema stock. En el caso de este compuesto, como solamente tengo cloro acá, no tiene oxígeno, significa que ese cloro viene derivado de un hidrácido, que son los que no tienen oxígeno. Entonces, en cuyo caso, el elemento debe terminar con el nombre uro. Cloruro de sodio. Esa sería la nomenclatura de ese compuesto. Obviamente ustedes podrían nombrarlo usando sistemático o completamente tradicional. Si fuera completamente tradicional, que también es muy común, como el sodio solamente tiene un número de oxidación, este compuesto se deberá llamar cloruro sódico. Pero lo más común es encontrarlo nombrado de esta manera, cloruro de sodio. Eso en ese caso. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos nombrar este compuesto que está por aquí, si quisiéramos nombrar, vamos a empezar a mezclar este compuesto que está por aquí y podríamos nombrar como para el ejercicio este compuesto que está acá. Entonces fíjense, ¿qué pueden hacer ustedes para dar el nombre de estos compuestos? Primero, identificar mentalmente, pero aquí lo voy a escribir mentalmente, quién vendría siendo el catión y quién vendría siendo el anión. En este caso, el catión, como se los dije hace un segundo, siempre será un metal o el ion amonio, o sea, el que está escrito a la izquierda. Nuestro catión será aquí el hierro, nuestro anión será el azufre. Catión níquel, anión cloro. Catión cobre, anión bromo. Entonces, en ese sentido, tendremos que identificar también los números de oxidación. El azufre, como pertenece al grupo 16 de la tabla periódica, o antiguamente llamado el 6A, cuando trabajan como aniones, estos elementos tienen carga -2. ¿Cómo sé que es -2? Porque la tabla periódica me lo dice. Busquen el número atómico 16 del azufre y se darán cuenta que el único número de oxidación negativo posible es -2. En el caso de los halógenos, el número de oxidación negativo que tienen ellos es -1. En ese sentido, para que haya una electroneutralidad, el hierro aquí estará trabajando con +2. Aquí el níquel también estará trabajando con +2, ¿cierto? Recordemos que la suma de los números de oxidación en este caso me tendrá que dar 0. Y aquí el cobre me tendrá que dar, si el bromo es -1, uy, cometí un error aquí, este no me sirve, vamos a cambiar este que yo tengo por acá, este compuesto. No, no quiero borrar el lienzo. Vamos a corregirlo, vamos a ponerlo acá. Ah, no, ya me borró. Gracias. Entonces aquí vamos a poner otro elemento que sea el selenio.
El selenio, al igual que el azufre, está en el grupo 16, o sea que la carga es -2. Así se me cuadraría la carga del cobalto. Selenio es -2 por 3 es -6. Toda esta parte tendrá que ser +6 para que haya una electroneutralidad, o sea que el cobre está trabajando con el número de oxidación +3. Aquí, como lo mostré en un video anterior, podríamos aplicar la ley, la reglita del aspa, ¿cierto? Este 3 corresponde a la carga de este catión y este 2 corresponderá a la carga de este anión. Entonces, ¿cómo se deberán nombrar esos compuestos? Este primerito lo debe nombrar. El elemento que está a la derecha es azufre, o sea que sería sulf, derivado de su nombre en latín, ¿cierto? Como es un anión que no lleva oxígeno, sino es un anión monoatómico, debe terminar en uro y luego nombrar el resto del compuesto. Sulfuro de hierro. Como el hierro estoy utilizando la nomenclatura stock y el hierro tiene varios números de oxidación, deberé indicar en números romanos y entre paréntesis la carga que tendrá ese hierro. Sulfuro de hierro 2. Si quisiera nombrarlo completamente con nomenclatura tradicional, lo debería nombrar sulfuro. El hierro puede ser +2 y puede ser +3. En el caso de que sea +2, como tengo dos posibilidades, deberá ser oso. Y en el caso del +3, deberá ser ico. En este caso, como es +2, significará que este compuesto será el sulfuro ferroso. Este de aquí es cloruro. Vean, tengo cloro aquí a la derecha. Debe llevar la terminación uro. Cloruro de níquel. ¿De cuál níquel? De níquel 2. El níquel, al igual que el hierro, también trabaja con +2 y con +3. Quiere decir que el +2 del níquel deberá ser oso. En este caso yo podría nombrarlo también cloruro niqueloso. ¿Listo? El oso me estaría indicando que estoy trabajando con el menor número de oxidación. Vean que es mucho más fácil hacer la nomenclatura de manera stock, porque simplemente indico con números romanos y entre paréntesis el número de oxidación del elemento. En este caso, tengo selenio, entonces aquí yo lo podría llamar seleniuro o selenuro. Lo he encontrado de ambas maneras en la web. Seleniuro, seleniuro de. Vean que aquí el anión, que es el selenio, lleva la terminación uro. Seleniuro de cobalto. ¿De cuál cobalto? De cobalto 3, que es el número de oxidación que lleva ahí. En el caso del cobalto, el cobalto también trabaja con +2 y trabaja con +3. Entonces aquí en este caso está trabajando con el +3, el mayor de 2 es ico, o sea que yo podría nombrar este compuesto también seleniuro cobáltico. Vean la terminación ico correspondiente a que yo puedo tener dos números de oxidación para ese elemento en particular. Esto en el caso de las sales, en donde el anión es derivado de un hidrácido. ¿Por qué sé que es derivado de un hidrácido? Porque no contiene oxígeno. Por eso los aniones, su nombre termina en todos los casos en uro. Entonces ustedes pueden seguir practicando, buscando la web, nombrar compuestos de esta naturaleza. Todos estos compuestos que están por aquí son sales de tipo neutro. ¿Por qué son sales neutras? Porque no contienen ni hidrógeno ni iones OH hidróxido en la estructura. Después haremos algunos ejemplos con eso. Voy a borrar el lienzo por acá. Ahora, digamos que vamos a nombrar este compuesto que está aquí. Vamos a nombrar este compuesto que está por aquí. Y vamos a nombrar este compuesto que está por acá. Vamos a nombrarlos. Entonces, un tip que me funciona bastante a mí es, primero, todos estos compuestos pues obviamente son sales. En ese sentido voy a identificar cuál es el
catión y cuál es el anión para cada uno de estos compuestos. Entonces, como lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, el catión siempre será un metal o el ion amonio. En este caso el metal pues será el hierro. Entonces, mentalmente, aquí lo estoy haciendo, pero mentalmente digo, el hierro es el metal, ¿cierto? Es el catión, además el catión va en la parte izquierda y el anión va en la parte derecha. Este es nuestro anión. Aquí lo mismo, catión, anión, y aquí lo mismo, catión, anión, ¿vale? Entonces en ese sentido, pues aquí tengo hierro y aquí tengo el ion sulfato. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos para identificar de manera sencilla cuál es el número de oxidación o la carga de los iones en este compuesto? Yo puedo aplicar la regla del aspa. En ese sentido, ¿cómo aplico esa regla? Entonces, aquí tengo un 4, pero este 4 corresponde solamente al oxígeno. Quiere decir que si yo cuento esto como un anión, como una cosa completa, aparte, ¿sí? Todo ese SO4 que está aquí quiere decir que está una sola vez. ¿Por qué sé que está una sola vez? Porque si estuviera más veces estaría encerrado entre paréntesis como este que está por aquí. Este 4 no me está indicando el número de veces que están estos elementos, sino solamente el oxígeno. Como el azufre también hace parte del anión, pues yo lo considero como una entidad solita y esa entidad solita está una sola vez. Aquí el hierro también está una sola vez, por eso no tiene ningún número hacia abajo. Y puedo aplicar la regla del aspa, o sea que este 1 debería corresponder, aquí lo voy a hacer lentamente, a que el hierro tenga número de oxidación más 1, o sea este lo pasé a este lado, y este 1 debería corresponder a la carga que tiene el anión, o sea que el SO4 como un todo debe tener carga menos 1. Y vamos a verificar que esas cargas pues nos sirvan. Si ustedes van y buscan en la tabla periódica, el hierro más 1 no existe. El hierro trabaja con número de oxidación más 2 y más 3. Quiere decir que esta carga no me sirve. Y si esta carga no me sirve, quiere decir que esta carga tampoco me sirve. Entonces, de alguna manera, ahí la reglita del aspa no estaría sirviendo. Entonces, una manera para que me sirva es, bueno, ya crucé los números, o sea, este 1 se lo puse la carga acá, este 1 se lo puse esta carga acá, pero estas cargas no corresponden. Entonces, yo podría multiplicar todas las cargas por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta que las cargas sí sean las adecuadas. Generalmente no hay que multiplicar por números tan altos. Entonces, si yo multiplico por 2, me va a quedar aquí que la carga del hierro es más 2 y que la carga de todo esto es menos 2. Si nosotros vamos a la tabla, podemos verificar, el hierro puede trabajar con carga más 2. Claro que sí, es un número de oxidación, ¿cierto? Entonces el hierro por acá, bien. Ahora, todo esto podrá funcionar con carga menos 2. Entonces ahí es donde aquí debe empezar a primar toda esa investigación que ustedes han hecho de manera independiente y que vamos a aplicar en este momento. El oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 4. Quiere decir que menos 2 por 4 nos da menos 8. Esa es la carga que nos da el oxígeno. Pero fíjense que nuestro anión tiene carga menos 2. Eso es lo que esperamos. Para que esta sea menos 2, pues tenemos que identificar cuál sería el número de oxidación del azufre. Aquí podríamos decir que es X. No lo conocemos. X menos 8, eso sí lo conocemos. Nos tiene que dar menos 2, ¿cierto? Entonces en este caso, X quiere decir que tiene que tener un valor de más 6, ¿cierto? Porque más 6 menos 8 nos da menos 2. O sea que el azufre debe tener en este ion una carga de más 6. Y lo que vamos a hacer es verificar si sí o si no. Entonces en el video de oxoácido nos dimos cuenta que el azufre puede trabajar con más 2, con más 4 y con más 6. Entonces con más 6 sí puede trabajar, aplica. Y en el caso de los ácidos, si es con el más 2, el ácido debe ser hiposo.
En el caso del más 4, el ácido debe ser oso. Y en el caso del más 6, el ácido debe ser ico. O sea que el ácido del que viene derivada esta sal es el ácido que termina en ico. O sea, el ácido sulfúrico. O sea, si aplicamos esa frase, cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. Si el ácido termina en ico, la sal debe terminar en ato. O sea que este ion que está por aquí recibe el nombre de sulfato. Es el ion sulfato. SO4 con carga -2, ion sulfato. Vean que cambié la terminación ico del ácido por la terminación ato en la sal. Sulfato. ¿Sulfato de qué? Sulfato de hierro, ¿cierto? Porque ese es el catión que yo tengo acá. Pero ¿qué hierro es? Según lo que nosotros dijimos ahorita, pues debe ser hierro más 2. Entonces aquí tendré que poner sulfato de hierro 2. O usted lo podría nombrar también sulfato. El hierro puede trabajar con más 2 y con más 3. Está trabajando con el menor de 2. Según la nomenclatura tradicional debe terminar en oso, sulfato ferroso. Este compuesto se llama sulfato de hierro 2 o sulfato ferroso. ¿Vale? Esto es de pura práctica. La gracia es que yo no tengo que hacer aquí 1000 ejercicios, sino que ustedes de manera autónoma pueden hacerlo. Que les estoy mostrando unos ejemplos que les sirvan de guía. ¿Listo? Entonces vamos a borrar todo esto un segundito para poder hacer el otro compuesto que está por acá y nos dé el espacio. Entonces el primer compuesto, sulfato de hierro 2 o sulfato ferroso. Entonces vamos a ver cómo nos va con el otro. Entonces, aquí podemos aplicar lo mismo. Entonces vean, tengo el Cu, CO3. O sea que el catión es el cobre, el anión es el carbono junto con el oxígeno, con 3 oxígenos. Si aplicamos de nuevo la regla del aspa, esto no quiere decir que esté 3 veces. Este 3 corresponde solamente al oxígeno. Esto como un todo, como un anión completo, está una sola vez. El cobre aquí también está una sola vez. Entonces nosotros podríamos venir aquí y aplicar. Tengo el cobre. Este 1 deberá corresponder a la carga que lleva el cobre aplicando esa regla del aspa, o sea que cobre 1. Y el resto, que es el CO3, repito, este 3 es solamente el oxígeno, no de todo esto como una sola entidad, ¿cierto? Entonces aquí este 1 corresponderá a la carga que tiene todo esto, menos 1. Si nosotros queremos verificar, vamos a la tabla periódica, ¿el cobre más 1 existe? Claro que sí existe. Entonces el cobre más 1 puede ser. Ahora, si miramos esto, de nuevo, el oxígeno es menos 2, según la regla número 3, pero hay 3 oxígenos, o sea que en total la carga negativa tendrá que ser menos 6. ¿Cuál debe ser el número de oxidación del carbono? X, no lo sabemos todavía, ¿cierto? Pero X menos 6 sí sabemos cuánto nos tiene que dar. Nos tiene que dar menos 1. Quiere decir que X, en este caso, debe tener un valor de 5. Si nosotros vamos y buscamos en la tabla periódica, el carbono no puede ser 5. Quiere decir que esta carga no es la adecuada para ese ion. Por ende, pues esta carga tampoco debe ser más 1. Tampoco debe ser más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos las cargas por un valor de 2. Entonces, si yo multiplico las cargas por un valor de 2, ¿qué me va a pasar? Que aquí el cobre sería más 2 y aquí el CO3 vendría siendo menos 2. ¿Listo? El cobre más 2, perdón, ¿existe? Si vemos la tabla periódica, el cobre más 2 sí existe. Entonces, es un valor de número de oxidación o de carga, en este caso para ese ion monoatómico, que aplicaría. Ahora, si esto es menos 2, ¿qué significa? Bueno, listo, lo mismo. Menos 2 por 3 da menos 6. ¿Cuál debe ser el número de oxidación del carbono para que la suma no nos dé menos 1, sino menos 2? Entonces, en este caso, X
tendría que ser igual a 4, ¿cierto? 4 menos 6 nos da menos 2. Según lo que nosotros vimos de los oxoácidos, el carbono puede trabajar con más 4 para formar esos oxoácidos. O sea que este valor sí sería el adecuado. ¿Qué nos indica eso? Que aquí en este compuesto el cobre trabaja con carga más 2, perdón, y que el CO3 que está por aquí está trabajando con carga menos 2. Entonces, ¿qué pasa con el carbono? Que el carbono solamente puede formar ácidos con número de oxidación 4. Repito, lo pueden ver en el video de los oxoácidos. Quiere decir que el ácido que forma el único debe terminar en ico, el ácido inorgánico, ¿no? Ico, o sea que el ácido del que viene esto es el ácido carbónico. Si yo quiero nombrar la sal, el ico lo debo cambiar por ato. O sea que este ion que yo tengo aquí es el derivado del ácido carbónico, o sea que esto se llama carbonato. ¿Listo? Cambio el hito por ato en la sal. Entonces quiere decir que este compuesto se deberá llamar carbonato, este ion, de cobre. ¿De cuál cobre? De cobre 2. Si lo quieren nombrar utilizando nomenclatura tradicional completamente, el cobre trabaja con más 1 y con más 2. Como está trabajando con el mayor de dos números de oxidación posibles, este será el ico, carbonato cúprico. Si fuera el más 1, sería cuproso, carbonato cúprico. Este de aquí es otro de los aniones que ustedes pueden ir aprendiéndose. ¿Listo? Ahora, si yo quiero nombrar este compuesto que está aquí, cambiarle el color, podría ser lo siguiente. El zinc está una sola vez acá. Cambiarle el grosor, que sea un poco más. El zinc está una sola vez acá. El NO3 está dos veces. Fíjense que aquí todo nuestro anión sí está dos veces. No está una vez como en los otros casos, está dos. Este 3 que está aquí solamente me está indicando el número de oxígenos, pero no el de nitrógenos. Pero como un todo, como una sola cosa, está dos veces. Es decir, que si nosotros vemos el zinc, que es este de aquí, si este 2 corresponde a la carga, vendría siendo la carga de este zinc. O sea que el zinc debería trabajar con carga más 2, ¿cierto? Y el NO3 debería tener una carga de este 1, iría aquí a la parte superior, o sea que el NO3 estaría trabajando con menos 1. Si nosotros vamos a la tabla periódica, ¿el zinc puede trabajar con más 2? Claro que sí, es el único número de oxidación con el que trabaja, entonces aquí no hay pierde. El zinc es más 2, por ende este NO3 sí debe tener carga menos 1. Tiene que tener esa carga porque para compensar el zinc es la única posibilidad más 2, o sea que este man tiene que ser menos 1. Y para que sea menos 1, ¿qué debe pasar? Que primero el oxígeno es menos 2, está 3 veces, o sea que la carga total negativa es menos 6, o sea que el nitrógeno que es X menos 6 nos tiene que dar la carga de ese ion, o sea, menos 1. ¿X cuánto tendrá que ser? 5. ¿El nitrógeno puede ser 5? Claro que sí. Y entonces en el caso del nitrógeno, cuando vimos los oxoácidos, él puede trabajar con más 1, con más 3 y con más 5. Si es el más 1, quiere decir que el ácido es hiposo. Si es más 3, quiere decir que el ácido es soso. Y si es más 5, quiere decir que el ácido es 5. En este caso está trabajando con 5, quiere decir que el ácido es el ico, el ácido nítrico. Por ende, cualquier sal derivada, cuando el oso toca el pito baila el mico con el gato, debe terminar en ato también. O sea que este anión que está por aquí debe llamarse el ion nitrato. ¿Nitrato de qué? De zinc. Y en este caso no tengo que indicar en números romanos nada porque el único número de oxidación posible para el zinc es más 2, nitrato de zinc. O lo podría nombrar nitrato cíncico en la nomenclatura tradicional.
porque al tener solamente un número de oxidación, en la nomenclatura tradicional debe terminar en ico. Esos son los nombres que yo le podría dar a esos compuestos. Vamos a poner aquí otro ejemplo a ver cuál se me ocurre. Por ejemplo, este. Vamos a poner dos para que me quede el espacio. Entonces, por acá podríamos poner... ese ejemplo no me gusta. Pongamos este elemento. Y pongamos... Pongamos por acá. Vamos a pensar uno. Voy a inventar uno por acá que sea con selenio, puede ser. Y que sea de esta manera. Listo. Y que este esté así. Listo, vamos a nombrar ese par de compuestos. No estoy seguro de que este exista, pero para hacer el ejercicio no importa. Entonces primero vamos a identificar cuál es el catión. Nuestro catión siempre será el metal o el ion amonio. O sea, en este caso un metal es el sodio. Nuestro anión será el resto. Aquí nuestro catión será el manganeso. El anión será el resto. Podemos aplicar la regla del aspa o sencillamente en este caso pues directamente podemos saber cuáles son las cargas porque el único número de oxidación posible para un metal alcalino es +1. Entonces si el sodio es +1 quiere decir que todo esto como un todo debe tener carga -1. El ClO tiene carga -1. ¿Listo? Para que eso sea -1, ¿qué debe pasar? Bueno, el oxígeno es -2, ¿cierto? ¿Cuál debe ser el número de oxidación del cloro para que la suma de los dos nos dé la carga de ese ion? -1. Entonces X tendría que ser 1 positivo, ¿cierto? X es 1, o sea que el cloro está trabajando con el número de oxidación +1, ¿cierto? Lo importante aquí es llegar a la carga del anión. Entonces, ¿qué pasa? Según los oxoácidos, el cloro puede trabajar con +1, con +3, con +5 y con +7. Quiere decir que si fuera +1 es el ácido hiposo. Si es con 3, el ácido soso. Si es con 5, el ácido cico. Y si es con 7, el ácido esperico. En este caso trabaja con el menor de 4 posibilidades. El ácido termina en oso. Aplicamos de nuevo. Cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato, o sea que si el ácido termina en oso, quiere decir que el anión derivado debe terminar en ito. Quiere decir que este anión se llama el ion clorito. Pero como es del ácido que es hipooso, quiere decir que esto también debe llevar el mismo prefijo, hipo. O sea que aquí en el nombre del anión, el hipo y el per se mantienen. Lo que cambia es la terminación oso por ito, ico por ato. Entonces este sería el hipoclorito de sodio. Ese sería el nombre de ese compuesto. Si quisiéramos utilizar la nomenclatura tradicional completa, sería el hipoclorito sódico. Estoy indicando que el sodio, como tiene un único número de oxidación, la terminación según el sistema tradicional debe ser ico. Lo que yo prefiero, la nomenclatura y lo que uno ve en los libros, en la literatura, es generalmente este tipo de nombre. Hipoclorito de sodio. Sencillamente. ¿Vale? En este caso, podemos aplicar la regla del aspa también. Vamos a cambiar el color aquí. Y entonces, este 2 que está aquí, vean que está afuera, podría pertenecer a quién? A la carga que tiene el catión. Entonces, manganeso +2. Y este manganeso está una sola vez. Quiere decir que la carga de esto
tiene que ser menos 1. ¿Listo? Si nosotros verificamos nuestra tabla periódica, ¿el manganeso puede ser más 2? Sí. Entonces por ahí vamos bien. Para que esto sea menos 1, pues primero el oxígeno tendrá que ser menos 2. Menos 2 por 3 nos da menos 6, ¿cierto? ¿Cuánto tendrá que ser el número de oxidación del selenio para que sumado con este menos 6 que esté aquí nos dé la carga que es menos 1? Pues X tendría que ser 5, ¿cierto? El selenio debería trabajar con número de oxidación 5 para que la carga del ion sea menos 1. En este caso el selenio puede trabajar con más 2, con más 4 y con más 6. Quiere decir que con 5 no es probable. Entonces, ¿qué significa? Que este aspa que aplicamos aquí, que este 2 corresponde a la carga del manganeso y que este 1 corresponde a la carga del anión, no nos serviría. En ese sentido, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos las cargas por 2. O sea que 2 por 2 da 4, es el manganeso. Vamos a probar si puede trabajar con más 4. Y este de aquí debería trabajar con menos 2. Entonces vamos a verificar. ¿El manganeso puede trabajar con más 4? Sí, también es uno de sus números de oxidación. Todo esto para que tenga carga menos 2, pues bueno, el oxígeno es menos 2, o sea que por 3 da menos 6. ¿Cuál debería ser la carga del selenio para que la carga del anión ya no sea menos 1 sino menos 2? La carga del selenio tendría que ser 4 positivo. Quiere decir que sí es probable un selenio más 4. ¿Qué quiere decir? Que esta carga sí es la adecuada y que esta carga sí es la adecuada. En el caso del selenio, si vamos a los oxoácidos, si el selenio trabajara con más 2 sería hiposo. Si el selenio trabaja con más 4, quiere decir que el ácido correspondiente terminará en oso. Y si es con más 6, el ácido correspondiente terminará en ico. En este caso, el ácido del que viene debe ser un ácido que termina en oso. ¿Por qué? Porque el número de oxidación del selenio aquí en este caso es más 4. O sea que el anión derivado sería selenato o seleniato, ¿sí? Selenato. Borro aquí un segundito. Como es oso, debe ser ito, ¿cierto? Entonces en este caso sería no seleniato, sino selenito, porque el ácido termina en oso, me emocioné. Entonces el anión debe terminar en ito, selenito de manganeso, que es el catión. ¿Qué manganeso tenemos aquí? Pues el manganeso está trabajando con número de oxidación más 4, o sea que aquí deberé indicar el número de oxidación con el que trabaja este elemento. Selenito de manganeso. Ese vendría siendo el nombre del compuesto. Entonces, para recordar, cuando el ácido termina en oso, la sal debe terminar en ito. Cuando el ácido termina en ico, el anión o la sal debe contener el sufijo ato. ¿Listo? Entonces aquí encontramos otro par de ejemplos donde nosotros podemos nombrar a nuestras sales. Voy a borrar el lienzo por acá. Vamos a poner otro par de ejemplos. Por ejemplo, este compuesto que está aquí. Entonces, primero que todo, vamos a identificar el catión y vamos a identificar el anión. En nuestro caso, el catión siempre será un metal o el ion amonio, que es precisamente este ion que yo tengo aquí. O sea que ese vendría siendo la parte positiva, lo demás tendrá que ser la parte negativa. En este caso, por definición, el ion amonio siempre tendrá carga más 1, o sea que el NH4 siempre tendrá una carga más 1. Ya viene definido. Es el ácido conjugado del amoníaco, NH4. El PO4, por ende, deberá tener la carga. Si el ion amonio es más 1 y está 3 veces, quiere decir que la carga total positiva es más 3. Quiere decir que la carga total negativa tendrá que ser menos 3. O sea que el PO4 es menos 3.
Ya sabemos que esta sí debe ser la carga y esta sí debe ser la carga porque el ion amonio la única posibilidad es que sea más 1. Para que sea más 1, aquí en el PO4, pues primero el oxígeno es -2, -2 por 4 nos da -8. Entonces, ¿cuál debe ser el número de oxidación del fósforo en este caso para que la suma nos dé -3, que es la carga del ion? Pues X tienen que ser más 5, ¿cierto? 5 menos 8 menos 3. O sea que el fósforo está trabajando con número de oxidación más 5. Según la nomenclatura de los oxoácidos, el fósforo trabaja con más 3 y con más 5. Si es con más 3, el ácido terminará en oso. Si es con más 5, el ácido terminará en ico. En este caso, como es más 5, el ácido termina en ico, o sea que el anión derivado tendrá que terminar en ato. Entonces, ¿cómo se llamará este compuesto? Se llamará fosfato. Ato, vean que estoy cambiando el ico por ato. ¿Fosfato de quién? Ahora el nombre del catión. En este caso el catión no es un metal, sino que simplemente es el ion amonio. Entonces es el fosfato de amonio. Entonces otros iones que pueden tener ustedes para su colección que deben irse aprendiendo es el PO4, que es con carga -3, que es el ion fosfato, y el NH4 con carga +1, que es el ion amonio. Fosfato de amonio. Ese sería el nombre de ese compuesto. Todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahora son sales neutras. ¿Listo? Voy a borrar el lienzo por acá. Pero entonces, nosotros podemos también tener sales ácidas y sales básicas. Por ejemplo, yo puedo tener este compuesto. Yo puedo tener este compuesto. Yo puedo tener este compuesto. Puedo tener esos tres compuestos diferentes. Vamos a nombrarlos. Entonces, primero, vamos a identificar el catión. El catión siempre será un metal. Entonces, en este caso, el metal será el sodio. Metal será sodio. Metal será sodio. Quiere decir que es nuestro catión. El resto de la molécula será nuestro anión. En ese sentido, pues entonces, el sodio siempre trabaja con carga +1. O sea que aquí también es carga +1 y aquí también es carga +1. Es el único número de oxidación con el que trabaja. Quiere decir que si el sodio es +1, aquí el PO4 tendrá que ser carga -3. Aquí el HPO4 deberá tener carga -2. Y aquí el H2PO4 deberá tener carga -1. ¿Por qué sé que es -3, -2 y -1? Pues de acuerdo a la cantidad de sodios que están aquí. Como aquí el sodio está 3 veces y el sodio es +1, quiere decir que todo esto tendría que ser -3 para compensar. El sodio aquí está 2 veces, o sea que todo esto tendría que ser -2 para compensar. Y aquí el sodio está una sola vez, quiere decir que todo esto tendría que tener carga -1. Pero si ustedes se fijan claramente, estos tres aniones que están aquí tienen algo en común. Todos los tres tienen PO4 en su estructura. Todos estos aniones que están aquí son derivados del mismo ácido, de este ácido que está aquí, que se llama el ácido fosfórico. ¿Y por qué lo sé? Porque si ustedes miran el número de oxidación, aquí el fósforo trabajará con +5, aquí el fósforo trabaja con +5 y aquí el fósforo trabaja con +5. En todos los casos el fósforo es +5. Vean el ejemplo anterior, el fósforo trabaja con +3 y con +5, quiere decir que es el ácido fosfórico. Todos son aniones derivados de el mismo ácido. O sea que todos esos iones deberán terminar en su nombre en ato, ¿cierto? Porque ico se debe cambiar por ato en los aniones, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo hago para diferenciarlos? Este que no tiene hidrógenos es una sal neutra. ¿Por qué? Porque no tiene hidrógenos en la estructura. Si yo tengo una sal en donde hayan hidrógenos en la estructura, esas son sales de tipo ácido, porque todavía quedan hidrógenos allí. O sea que esta es una sal ácida y esta también es una sal ácida. ¿Cómo debo nombrar esto?
Pues bueno, este es el ion fosfato. ¿Por qué? Porque viene del ácido fosfórico. Este también es el ion fosfato. Y este también es el ion fosfato. Los tres son iones fosfato porque vienen del mismo ácido. Pero entonces la manera de diferenciarlos es que este sería fosfato simplemente. O sea que este compuesto se llamaría fosfato de sodio. Este también sería fosfato de sodio. Este también sería fosfato de sodio. Pero en su estructura este segundo tiene un hidrógeno todavía. O sea que este se llamará hidrógeno fosfato. Hidrógeno fosfato todo pegado. Hidrógeno fosfato de sodio. ¿Qué estoy indicando aquí? Que este ion fosfato todavía le queda un átomo de hidrógeno unido a él. Y este se llamará dihidrógeno pegado, fosfato, dihidrógeno fosfato pegadito de sodio, indicando que este también es un ion fosfato, pero en su estructura todavía le quedan dos hidrógenos. Entonces, esa es la manera de diferenciarlos. Fosfato de sodio, fosfato sin nada más quiere decir que no tiene hidrógenos. Fosfato con el hidrógeno pegado quiere decir que ese fosfato todavía le queda un hidrógeno. Y este es el mismo fosfato, pero dihidrógeno nos indicaría que le quedan dos hidrógenos. Otra manera de nombrarlo es, por ejemplo, que este se llama el fosfato ácido porque le queda un hidrógeno y este sería el fosfato diácido porque le quedan dos hidrógenos. Entonces, en vez de poner hidrógeno, pone uno ácido y en vez de poner dihidrógeno, pone uno diácido. O sea que en la otra nomenclatura sería fosfato ácido de sodio y este sería el fosfato diácido de sodio. Si uno quiere nombrarlo con básico, que muchos QF les gusta nombrarlo así, pero ya no debería nombrarse de esa manera. Este sería el fosfato dibásico y este sería el fosfato básico. Entonces aquí, como tengo tres hidrógenos, si es ácido una vez, quiere decir que es básico dos veces. Si este es ácido dos veces, significa que es básico una vez para completar los tres que están aquí. Aunque ese básico y diácido ya no se utiliza mucho, que digamos, aunque los productos químicos todavía los venden así, es más común llamarlo hidrógeno fosfato, dihidrógeno fosfato de sodio. Entonces son sales ácidas. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Voy a poner por aquí Na2CO3 y podré poner por aquí NaHCO3. Entonces de nuevo, el metal será nuestro cation, o sea que el metal aquí es el sodio, el anión será el resto. Aquí el metal será nuestro cation, o sea el sodio, el resto será nuestro anión. De nuevo, el sodio, el único número de oxidación con el que trabaja es +1. Quiere decir que el CO3, el resto deberá tener carga -2, ¿cierto? Porque hay dos sodios. Para compensar la carga, todo esto tendrá que ser -2. Aquí, el sodio es +1, el resto, HCO3, deberá tener carga -1 para compensar, ¿vale? En ese sentido, vean, ¿qué tienen en común estos dos? Que estos dos, aquí el carbono trabaja con número de oxidación +4, aquí el carbono también trabaja con número de oxidación +4, porque vienen del mismo ácido. Si miran el video de oxoácidos, el ácido que forma el carbono es el ácido carbónico. Entonces este es el ácido carbónico. Quiere decir que si este termina en ico, los aniones deberán terminar en ato. O sea que este es el carbonato y este también es el carbonato. Los dos son carbonatos. ¿Listo? Pero entonces para diferenciarlos, este carbonato no tiene hidrógenos, quiere decir que esta es una sal neutra y esta de aquí es una sal ácida porque todavía tiene hidrógenos. ¿Vale? Entonces este sería carbonato de sodio y este sería pegado hidrógeno carbonato de sodio. Estoy diferenciándolos. Los dos son carbonatos porque vienen del mismo ácido. Este no tiene hidrógenos, este sí. Entonces por eso lo debo nombrar hidrógeno carbonato de sodio. Pegadito. O si quieren usar la otra nomenclatura sería carbonato ácido
¿Qué significa ácido? Que le queda un hidrógeno. Si le quedara 2 sería diácido. Si le quedaran 3 sería triácido. Si le quedaran 4 sería tetraácido. ¿Sí? En este caso solamente es uno. Carbonato ácido de sodio. O otra nomenclatura muy común es que si yo tengo un ácido tiene dos hidrógenos simplemente y yo reemplazo uno de ellos por un catión y todavía le queda uno, a eso generalmente se le llama bi. Pero cuando solamente tiene dos, en el caso del ácido fosfórico el anterior tenía tres, entonces ahí no aplica. Pero aquí sí, este ácido tiene dos, cuando yo reemplazo uno de los hidrógenos voy a llamar el anión bi. O sea que aquí reemplacé solamente uno, le quedó un hidrógeno, entonces yo lo podría llamar bi. ¿Bi qué? Bicarbonato de sodio. Es otra nomenclatura común. Este anión que está aquí, para diferenciarlo del de arriba, este es el anión carbonato, este es el anión bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Entonces vean que esta sería la nomenclatura recomendada, aunque ustedes en tradicional lo podrían llamar carbonato de ácido de sodio o bicarbonato. Esto solamente aplica para los ácidos que tienen dos hidrógenos y cuando reemplazo uno de ellos. Bicarbonato de sodio. Otra nomenclatura, ¿vale? Así como yo puedo tener sales ácidas, yo puedo tener también sales básicas. Entonces, por ejemplo, yo podría tener por ejemplo, aquí, toda 20, 6 por 18, y 20. Podría tener esto. Esto es una sal básica. ¿Por qué sé que es una sal básica? Porque en la estructura tengo el ion OH, hidróxido. Es una sal ácida, la reconozco porque todavía le quedan hidrógenos. En una sal básica la reconozco porque le quedan todavía OHs. ¿Cómo se deben nombrar estos compuestos? Estos compuestos se nombran fácilmente. Lo único que debo hacer es nombrar los aniones, porque aquí en este caso el catión es el calcio, pero los aniones son este y este. Los debo nombrar simplemente en orden alfabético. Es decir, siempre lo H tendrá carga -1, se llama el ion hidróxido. Y el PO4 que ya hemos nombrado durante el video es el ion fosfato. Entonces esto lo llamaría simplemente hidróxido-fosfato, ¿sí? Pero en este caso tendría que indicar el número de veces que está cada uno de ellos. Entonces aquí podrían nombrarlo bis hidróxido. ¿Qué significa el bis? Es otro prefijo que me indica cantidad. 2 es bis y 6 es hexaquis. Por ejemplo, bis hidróxido hexaquis fosfato de calcio. Aquí no se compliquen la vida, es como nombrar una sal normal, simplemente que aquí los aniones los voy a poner en orden alfabético. Bis hidróxido hexaquis fosfato de calcio. En este caso creo que lo nombré mal, ¿no? Porque primero va la F que la H, entonces es al revés. Mi error. Hexaquis fosfato bis hidróxido de calcio. Se me olvidó el alfabeto, lo siento. Primero va la F que la H, ¿cierto? Entonces este aquí es el que me indica cantidad. Entonces así como yo tengo prefijos griegos mono, di, tri, tetra, cuando tengo nombres con varias sílabas yo utilizo el bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, etcétera, para indicar el número de veces que está cada ion. Entonces el fosfato está 6 veces, por eso se llama hexaquis, y el hidróxido está 2 veces, por eso se llama bis-hidróxido. Voy a poner otro ejemplo por acá. A ver, de otra sal básica que podamos tener. Por ejemplo, puedo tener este. Así, digamos. Este compuesto, primero, el catión es el calcio, este de aquí,
El calcio, como es un metal alcalino térreo, la única carga que tendrá es más 2. El OH es el ion hidróxido, tiene carga menos 1. Quiere decir que este ClO, para que se compensen las cargas, ¿cierto? Si el calcio es más 2, todo esto tendrá que ser menos 2, pero el OH es menos 1, o sea que el ClO también tendrá que ser menos 1. Este ion que está por aquí, hidróxido, y este ion que está por aquí, ClO, ahí el cloro, para que este ion tenga carga menos 1, tendrá que trabajar con número de oxidación más 1. Porque el oxígeno es menos 2, ¿no? Más 1 menos 2 me da menos 1. Este es el hipoclorito. Entonces, en ese sentido, hidróxido, hipoclorito, el hidróxido iría primero, ahora sí no me la voy a embarrar, va primero la D que la P, ¿cierto? Entonces, en este caso, este compuesto se llamará hidróxido hipoclorito de calcio. Esta también vendría siendo una sal doble, porque aquí estoy nombrando los aniones en orden alfabético. Entonces, aunque es una sal básica, porque todavía le queda OH, vendría siendo una sal doble. En este caso, una sal doble, porque tengo dos aniones en la estructura. ¿Cómo debo nombrar los aniones? En orden alfabético. Entonces, así como yo tengo compuestos con varios aniones, también puedo tener compuestos con varios cationes. Por ejemplo, podría tener este de por acá. Lo voy a poner solamente como ejemplo, no los voy a torturar con sales dobles y triples después, porque son un poco menos comunes. Pero entonces, en ese sentido, este SO4, nosotros ya lo nombramos durante los videos. El SO4 tiene carga menos 2, es el ion sulfato. Si algo se pueden devolver, aquí el azufre es más 6, ¿sí? Aquí yo sé que el azufre es más 6. Ya les daré un tip para que se aprendan los nombres de los iones. O sea que este man aquí es menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. O sea que la parte negativa es menos 4. Aquí la parte positiva, el aluminio lo único que tiene es más 3 y el potasio lo único que tiene es más 1. Aquí el SO4 es menos 2. ¿Cómo debería nombrar yo este compuesto? Pues sulfato de, entonces el anión y luego los cationes. Los cationes en orden alfabético. Sulfato de aluminio y potasio. Sulfato de aluminio y potasio. Es una sal triple en este caso. Así como puedo tener sales con varios aniones, puedo tener sales con varios cationes. Esto solamente es para cultura general, para que lo tengan en cuenta para después. Simplemente en orden alfabético. Pero las normas que nosotros seguimos para nombrar estos iones es exactamente la misma. No los voy a torturar tanto con eso. Los voy a torturar hasta con sales normalitas, sales neutras, sales ácidas, pero sales dobles o triples. Con esto, pues para que lo tengan en cuenta para cursos posteriores, aunque no es tan común utilizar este tipo de nombres, porque generalmente minerales en donde tenemos varios iones ya se conocen es por el nombre del mineral. Por ejemplo, si esto estuviera con 12 moléculas de agua, sería el alumbre. Entonces a esto se le llama alumbre, simplemente. No es muy común conocerlo de esta manera, aunque puede que conozcan también los nombres así. Por ejemplo, una sal muy común que es esta, que este también está dos veces. Esta sal, vean, tenemos el mismo anión común acá, o sea que este es el anión sulfato. ¿Sulfato de qué? Este NH4 ya se lo deben aprender, ¿cierto? Es el ion amonio que tiene carga más 1. El ion sulfato tiene carga menos 2. O sea que aquí el hierro estará trabajando con más 2, ¿cierto? Por menos 2 por 2 da menos 4. Más 1 por 2 da más 2. O sea que el hierro es más 2. ¿Cómo se debería nombrar esto? Sulfato de amonio y hierro, aunque suene mal, se debe nombrar de esa manera. Y hierro, ¿cuál hierro? 2. Sulfato de amonio y hierro 2. Ese sería el nombre de esa sal. Vean que los cationes los estoy nombrando en orden alfabético. ¿Listo? Y ya para terminar, simplemente, para no complicarles tanto la vida, voy a poner otra sal por aquí.
Pero ¿qué voy a cambiarle? Les voy a poner aquí moléculas de agua. Voy a escribir otra por aquí, la que ya hayamos nombrado. Y voy a ponerle aquí solamente esta. Entonces, ¿cómo debería nombrar estas sales? Estas sales de aquí se nombran de la misma manera que las otras. Simplemente que estas son sales de tipo hidratado. ¿Qué significa? Que en la estructura cristalina tengo moléculas de agua que hacen parte de esa estructura cristalina. Entonces, en ese caso, lo único que hay que hacer es lo siguiente. Este compuesto ya lo nombramos más antecitos. Es el hidrógeno carbonato. Realmente no sé si existe con una molécula de agua. Para el ejercicio, pues no importa. Hidrógeno carbonato de sodio. Ese es el nombre de esta parte de la sal. Y luego esta molécula de agua simplemente nos indica que está hidratada. O sea que este sería hidrógeno carbonato de sodio monohidratado o hidratada, monohidratado. Indicando que esa sal tiene una molécula de agua y entonces utilizo prefijos griegos para indicar el número de veces que está la molécula de agua allí. En este caso, este sería, vean, el SO4 es el ion sulfato menos 2, o sea que el cobre aquí está trabajando con número de oxidación más 2, o sea que la sal sería sulfato de cobre, ¿de cuál cobre? 2, y tiene 5 moléculas de agua. El prefijo de 5 es pentahidratado. Sulfato de cobre 2, pentahidratado. Es lo único que cambia en el nombre. Vean que el nombre de la sal es exactamente el mismo. Realmente el complique es nombrar esto, porque esto solamente hay que añadirlo como una palabra, de acuerdo al número de moléculas de agua que estén asociadas. Entonces, si es 1, monohidratado; si son 2, dihidratado; si son 3, trihidratado; tetrahidratado si son 4, pentahidratado si son 5, hexahidratado si son 6, heptahidratado si son 7. Cuando la sal no tiene moléculas de agua asociadas, decimos que son sales anhidras, que no tienen moléculas de agua. Cuando tienen moléculas de agua son sales hidratadas, ¿vale? Y esto es lo único que cambiará en el nombre. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a ver una que me sirva. Pero no estoy seguro de que exista. Entonces, vamos a poner esta sal. No pongamos 3, pongamos 6. Entonces, ¿cómo se debería nombrar esta sal? Entonces, primero, la parte positiva la separo de la negativa. La parte positiva siempre será un metal o el ion amonio. Recuerden que el ion amonio es el NH4 con una carga positiva. Es uno que se lo deben aprender sí o sí. Entonces, en este caso, el aluminio, el único número de oxidación con el que trabaja es más 3. Quiere decir que el HSO4 que está por aquí debe tener carga menos 1. ¿Por qué sé que debe tener carga menos 1? Porque aquí estoy aplicando la regla del aspa. Este 3 iría aquí, que es la carga de este catión, y aquí hay un 1, quiere decir que es la carga de este anión. ¿El aluminio puede ser más 3? Sí, es el único que puede, o sea que esta carga también está adecuada. Aquí el azufre, para que esto sea menos 1, está trabajando con número de oxidación más 6. Es decir, de nuevo, más 2, más 4, más 6, quiere decir que el ácido está trabajando con el mayor de 3, debe terminar en ico, o sea que la sal debe terminar en ato. ¿Cómo se debería nombrar este compuesto? Pues si es ato, tendría que ser sulfato, ¿cierto? Pero le queda un hidrógeno, entonces le vamos a poner aquí hidrógeno sulfato pegadito. ¿De quién? De aluminio. Aquí no le indico con ningún número de oxidación porque el aluminio solamente puede tener uno, hidrógeno sulfato de aluminio, y luego las moléculas de agua que están aquí asociadas. Entonces simplemente son 6, quiere decir que el prefijo debe ser hexa, hexa,
hidratado. Hidrógeno sulfato de aluminio hexahidratado. Estoy indicando que tiene 6 moléculas de agua. En este caso, yo podría darle otro nombre. Como el HCO4 viene del ácido H2SO4, que es el ácido sulfúrico, este ácido tiene 2 hidrógenos. Estoy reemplazando solamente uno de ellos. Entonces, así como el bicarbonato, esto también podría llamarlo bisulfato. Bisulfato de aluminio hexahidratado. O lo podría nombrar sulfato, como le queda un hidrógeno, sulfato ácido de aluminio hexahidratado. O si lo quieren nombrar un poco más tradicional, como el aluminio solamente tiene un número de oxidación, sería sulfato ácido alumínico en tradicional hexahidratado. Personalmente, de todos, prefiero este nombre que está aquí, utilizando nomenclatura un poco tradicional para el anión y stock para el catión. Que ustedes podrían tener diferentes opciones. ¿Listo? Sulfato ácido de aluminio hexahidratado, sulfato ácido alumínico, este sería un poco más raro. Bisulfato de aluminio hexahidratado, prefiero de todos estos este que está por aquí, porque eso es lo que se recomienda. Y vean, las moléculas de agua de hidratación, simplemente indico el número de moléculas de agua que hay y pongo hidratado. Y eso es todo. Entonces les queda mucha tarea. Esta vaina es de mucha práctica. Entonces les toca practicar. ¿Con qué se pueden ayudar? Ustedes en la web pueden encontrar tablas de iones en donde les dicen cuál es el ion sulfato, el ion carbonato, el ion amonio, el ion nitrato. Todos pueden encontrar tablas de iones. Digamos que esa sería una buena ayuda inicial para que ustedes puedan dar los nombres de los compuestos químicos. En el aula virtual, en la presentación, hay una pequeña tabla de iones comunes. Entonces ya les muestran cuál es la fórmula química, cuál es la carga del ion y cuál es su nombre. Entonces ya les mostré varios que se tienen que aprender sí o sí. Entonces para que los vayan teniendo en cuenta. SO4, perdón, con carga -2 es el ion sulfato. El PO4 con carga -3 es el ion fosfato. El NO3 con carga -1 es el ion nitrato. Son iones comunes. El CO3 con carga -2 es el ion carbonato. El NH4 con carga +1 es el ion amonio. El OH con carga -1 es el ion hidróxido. Otro que podrían aprenderse, el CN con carga -1 es el ion cianuro. Y otro ion común es el H3 o más, que es el ion hidronio. U oxonio. Hidronio. Digamos que son iones comunes que ustedes pueden irse memorizando y eso les ayuda bastante para la nomenclatura. Estos, ¿por qué se los nombro? Porque son iones supremamente comunes y hacen parte de muchos compuestos químicos. Pero les digo, busquen tablas de iones en la web más completas, en los libros que les compartí también, en donde encontrarán diferentes iones, su nombre y sobre todo las cargas, muy útiles para formar después los compuestos. ¿Listo? Entonces muchas gracias por su atención y espero que me les vaya muy bien.